Hay momentos en la historia que son de verdad como un abismo. Un mundo entero se acaba y otro que no tiene nada que ver empieza. Hoy nos vamos a asomar a uno de esos momentos clave. El instante preciso en que la Britania romana se esfumó y dio paso a una de las épocas más misteriosas y fascinantes de la historia. Una que sin saberlo estaba dando forma a las naciones que conocemos hoy. Y todo se puede resumir en esta frase. Imaginen una sola carta del emperador Honorio a las ciudades de Britania. Después de casi 400 años de dominio, Roma, el imperio más poderoso del mundo, básicamente les dijo, arréglenselas como puedan. Se acabaron las legiones, la administración, las monedas, todo. De un día para otro estaban solos. Esa es la pregunta central de todo este asunto. Y no es solo historia antigua, ¿eh? Es casi como una investigación forense sobre el colapso de un mundo y el nacimiento de otro totalmente nuevo a partir de sus ruinas. Así que vamos a sumergirnos en este misterio. A ver, el fin de la Britania romana no fue una decisión así, de oficina, bien planeada. Fue más bien el resultado de una crisis que ya se estaba cocinando desde hace tiempo. De hecho, la ruptura final empezó incluso antes de la famosa Carta de Honorio. En el 407, un usurpador, un tal Constantino III, agarró a las últimas tropas que quedaban en la isla, cruzó el canal para pelear por el trono y básicamente dejó la provincia indefensa. Entonces, ¿qué fue lo que realmente provocó el colapso? Uno tiende a pensar en una retirada militar superordenada, pero la realidad, como siempre, es mucho más profunda. Fue menos una decisión estratégica y más una implosión inevitable. Solemos imaginarnos la escena de película, ¿no? Las legiones marchando en perfecta formación hacia los barcos. Pero la verdadera historia es económica. La verdad es que Britania, como provincia, dejó de ser rentable para un imperio que ya estaba con el agua al cuello financieramente. Este es el número clave. 40.000. Esa era la cantidad de soldados que se necesitaban para defender la provincia. Un costo altísimo. Para principios del siglo V, Roma simplemente dejó de mandar monedas. Así de fácil. Y sin dinero, pues no hay forma de pagarle a los soldados, ni a los funcionarios, ni a nadie. La economía monetaria, ¡puf!, se evaporó. Y esta cita lo resume a la perfección. Sin una economía de dinero, todo el sistema que mantenía la vida romana se vino abajo. El comercio a larga distancia, la administración central, las villas lujosas, todo eso dependía del flujo de dinero. La gente tuvo que volver al trueque, a la autosuficiencia. El estilo de vida romano, como se conocía, desapareció. Muy bien. El imperio ya no está. Ahora vamos a investigar la escena del crimen. ¿Cómo era la vida para la gente que se quedó ahí, en medio de las ruinas de una civilización que lo fue todo? Lo que la arqueología nos muestra es un cambio brutal en la estructura del poder. Las villas romanas, que eran lujosas, abiertas, muy civiles, fueron abandonadas. El poder se movió a antiguos fuertes en las colinas, lugares mucho más fáciles de defender como Dinas Paws. Estos se convirtieron en las bases de operaciones de nuevos y rudos señores de la guerra. Pero justo aquí es donde la arqueología nos da una sorpresa increíble. La gente común vivía en casas súper humildes, de piedra. Pero la nueva élite guerrera seguía importando lujos de todas partes del mundo. Bebían vino de Francia en copas de vidrio egipcio. Esto es importantísimo porque nos dice que no estaban aislados del mundo. Simplemente sus rutas comerciales habían cambiado. Ahora se enfocaban más en el mar, en el mundo atlántico. Y aquí hay algo que me parece fascinante. A pesar de todo el caos, la idea de Roma, la romanidad, no se murió. En pleno siglo VI, líderes de reinos como Gwynedd todavía mandaban escribir en sus tumbas títulos romanos como cónsul. Era una forma de aferrarse a una legitimidad que ya no existía, un eco de ese poder que se había perdido. Claro, ese vacío de poder que dejó Roma no iba a durar para siempre. Ahora, la investigación nos lleva a la llegada de nuevos grupos que estaban a punto de cambiar la isla para siempre. La historia tradicional, la que nos contaron por siglos monjes como Gildas, es muy simple y muy dramática. Un líder británico, Vortigern, comete lo que él llama un error fatal. Contrata mercenarios sajones para que peleen por él. Pero, ¿qué pasa? Los mercenarios se rebelan y empiezan a quedarse con la tierra. Suena una historia muy clara de invasión y conquista, ¿no? Pero, como casi todo en esta época, la realidad que nos está mostrando la ciencia moderna es muchísimo más compleja y más interesante. Aquí es donde entra el ADN antiguo a cambiarlo todo. Los estudios genéticos nos dicen que no hubo un reemplazo total de la población, para nada. Lo que vemos es un proceso de migración, de integración, de fusión cultural que duró generaciones. Sí, llegaron los anglosajones, pero se mezclaron con la gente que ya vivía ahí. Y al mismo tiempo hubo una migración enorme de irlandeses hacia el oeste de Britania. O sea, la isla se convirtió en una verdadera licuadora de cultura.
Y ojo, el movimiento de gente no fue solo hacia la isla. Muchísimos britanos huyeron del caos. Cruzaron el mar buscando un nuevo hogar. Así fue como fundaron la Bretaña, en lo que hoy es Francia, e incluso llegaron a fundar Britonia, en el noroeste de España. De hecho, para el año 572 tenían hasta su propio obispo con nombre celta, un tal Milo. Bueno, todo este periodo caótico de transformación, de mezcla de pueblos, se convirtió en la materia prima perfecta para algunas de las leyendas más famosas de la cultura occidental. Vamos a ver cómo la historia se fue convirtiendo en mito. Esta transformación es increíble. Figuras que de verdad existieron, como el general Magno Máximo, con el tiempo se convirtieron en héroes de leyenda. Y todos esos señores de la guerra sin nombre, que lucharon por defender los restos de la civilización romana, bueno, la imaginación popular los fue juntando a todos hasta crear el prototipo de una sola figura, el rey Arturo. Hasta las lenguas élficas de Tolkien se inspiraron en el galés antiguo que sobrevivió esta época. Por eso de llamarle la Edad Oscura a este periodo es bastante injusto. No fue un vacío cultural, para nada. Por ejemplo, en la villa de Chedworth se construyó un mosaico de estilo romano a mediados del siglo V, décadas después del supuesto fin de Britania. Y más importante aún, fue el cristianismo celta, en monasterios de Britania e Irlanda, el que mantuvo viva la escritura y lectura del latín en todo Occidente. Pero nuestra investigación todavía no termina. Si los reinos británicos resistieron tanto tiempo, ¿qué fue lo que finalmente inclinó la balanza de una forma tan decisiva? La respuesta no vino de un ejército, vino de un enemigo invisible. Durante siglos, la resistencia británica se mantuvo fuerte en el oeste. Pero entonces, a mediados del siglo VI, pasó algo devastador, algo que ninguna espada, ningún muro podía detener. La ciencia moderna ha revelado que fue un golpe doble, una catástrofe. Primero, un evento de enfriamiento global, seguramente por una erupción volcánica masiva que oscureció el cielo y provocó hambrunas terribles. Y justo después, cuando la población estaba más débil, llegó la peste de Justiniano, una de las pandemias más mortales de la historia. El golpe demográfico fue brutal. Se estima que la población de Britania pudo haber caído hasta en 3 millones de personas. Este colapso, más que cualquier batalla, fue lo que probablemente le rompió el espinazo a la resistencia británica y permitió que los reinos anglosajones finalmente se expandieran. Entonces, al final, la idea principal es esta. Los siglos perdidos de Britania no fueron un final, fueron una transformación radical. Y esta analogía del vitral lo explica perfecto. El orden romano se hizo añicos, sí, pero de todos esos fragmentos regados, romanos, celtas, anglosajones, irlandeses, se reconfiguró un mundo completamente nuevo, uno que proyecta su luz hasta nuestros días. Y nos vamos con esta pregunta para reflexionar. La historia de la Britania subromana nos enseña que incluso cuando los imperios se caen y las economías se desvanecen, la memoria, la cultura y sobre todo la capacidad humana de adaptarse siempre encuentran la manera de construir un futuro a partir de los restos del pasado.